Durante gran parte del siglo XIX, las extensas llanuras del sur de lo que hoy es Estados Unidos fueron escenario de enfrentamientos constantes, desplazamientos forzados y luchas por el territorio. En ese contexto complejo y violento, algunas mujeres, principalmente colonas europeas y mexicanas, pero también indígenas de otras tribus, fueron capturadas por grupos comanches en incursiones que formaban parte de una dinámica fronteriza mucho más amplia. Hablar del cautiverio comanche exige ir más allá de los relatos sensacionalistas que durante décadas dominaron la narrativa popular. Muchas de esas historias fueron escritas desde una sola perspectiva, cargadas de miedo, prejuicio y trauma. Sin embargo, la realidad fue diversa, contradictoria y profundamente humana. Las mujeres capturadas atravesaban, en primer lugar, una ruptura absoluta con su mundo conocido. La pérdida de familiares durante ataques, la separación forzada de hijos o padres y el traslado a territorios desconocidos generaban un shock emocional devastador. La barrera del idioma, las diferencias culturales y las nuevas normas sociales incrementaban esa sensación de aislamiento. Para algunas, los primeros días eran los más duros, el duelo, la incertidumbre sobre su destino y el temor constante a la violencia. No obstante, con el tiempo, muchas fueron integradas a la vida cotidiana de la comunidad. En la sociedad comanche, la adopción de cautivos no era un fenómeno extraño. En ocasiones, reemplazaban simbólicamente a miembros fallecidos del grupo, lo que transformaba su estatus dentro de la tribu. El trabajo diario era exigente. Las mujeres participaban en tareas domésticas, preparación de alimentos, cuidado de niños, curtido de pieles y montaje de campamentos. La vida en las llanuras requería resistencia física y adaptación constante a un entorno cambiante. Para quienes provenían de asentamientos sedentarios, la movilidad permanente representaba un desafío adicional. Sin embargo, la experiencia no fue uniforme. Algunas cautivas relataron maltrato y sufrimiento prolongado. Otras, en cambio, describieron procesos de adaptación complejos en los que aprendieron la lengua comanche, adoptaron vestimenta indígena y formaron vínculos afectivos dentro de la comunidad. Hay casos documentados de mujeres que, tras años de convivencia, rechazaron regresar a la sociedad de origen cuando tuvieron la oportunidad. Uno de los aspectos más difíciles de comprender desde una mirada moderna es la transformación de identidad. En un contexto de frontera violenta, la pertenencia podía redefinirse. Algunas mujeres, especialmente si eran capturadas siendo niñas, crecieron como miembros plenos de la tribu, sin recuerdos claros de su vida anterior. Su identidad cultural se moldeó en ese nuevo entorno. También existieron situaciones dolorosas relacionadas con matrimonios forzados o uniones impuestas. En esos casos, el sufrimiento emocional fue profundo, marcado por la falta de autonomía. Sin embargo, es importante evitar generalizaciones simplistas. La estructura social comanche tenía sus propias normas y jerarquías, y el trato hacia las cautivas variaba según el grupo, el líder y las circunstancias específicas. El rescate o la redención de cautivos se convirtió en un tema frecuente en la política fronteriza. Intercambios de prisioneros, pagos de rescate y negociaciones diplomáticas eran parte de una realidad compleja. Cuando algunas mujeres regresaban a la sociedad angloamericana o mexicana, enfrentaban otro tipo de dificultad, la reintegración. Muchas habían cambiado profundamente. Algunas hablaban mejor comanche que inglés o español. Otras habían formado lazos afectivos con sus captores, incluso con hijos nacidos durante el cautiverio. Al volver, eran vistas con sospecha o incomprensión. Sus relatos, marcados por el trauma, eran a veces utilizados para reforzar estereotipos y justificar políticas de expansión y guerra. El dolor oculto no se limitó al tiempo de cautiverio. También estuvo presente en el después, la sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo. Para quienes permanecieron con los comanches, el avance del ejército estadounidense y la posterior reclusión de la tribu en reserva significó otra ruptura violenta. Para quienes regresaron, la adaptación a normas rígidas y expectativas sociales fue igualmente desafiante.
Más allá de la historia oficial, emerge una verdad compleja: estas mujeres no fueron solo víctimas pasivas ni heroínas románticas. Fueron personas que enfrentaron circunstancias extremas y desarrollaron estrategias de supervivencia diversas. Algunas resistieron interiormente mientras aparentaban adaptación. Otras encontraron formas genuinas de reconstruir su vida en un contexto inesperado. Comprender su experiencia requiere reconocer el entorno histórico de conflicto constante entre naciones indígenas y colonos en expansión. Las incursiones, los secuestros y las represalias formaban parte de una dinámica de frontera en la que ambos bandos sufrieron pérdidas significativas. El cautiverio fue una expresión dolorosa de ese choque de mundos. Hoy, los estudios históricos intentan rescatar esas voces con mayor equilibrio, analizando diarios, cartas y testimonios con una mirada crítica. Se busca entender no solo el sufrimiento, sino también la capacidad de adaptación, la resiliencia y la complejidad cultural que caracterizaron esas experiencias. El dolor oculto de las mujeres en el cautiverio comanche no puede reducirse a una narrativa única. Fue una vivencia marcada por la violencia de la época, pero también por la transformación personal y cultural. Al mirar más allá de versiones simplificadas, se revela una historia profundamente humana, donde la supervivencia y la identidad se entrelazan en medio de uno de los periodos más turbulentos de la frontera norteamericana. Reconocer esa complejidad no disminuye el sufrimiento vivido, al contrario, lo sitúa en su verdadero contexto histórico. Permite comprender que, incluso en escenarios de conflicto extremo, las experiencias individuales fueron diversas y llenas de matices. Con el paso de los años, el tema del cautiverio en territorio comanche fue envuelto en mitos, exageraciones y silencios. La frontera fue narrada muchas veces como un escenario de héroes y villanos claramente definidos, pero la realidad fue mucho más ambigua. Las mujeres que vivieron esa experiencia quedaron atrapadas no solo entre dos culturas, sino también entre dos versiones de la historia que raramente capturaron la totalidad de su vivencia. En muchos casos, el cautiverio comenzó con un acto de violencia abrupta, incursiones rápidas contra asentamientos aislados, incendios, disparos y la separación repentina de familias. La brutalidad inicial marcaba profundamente a quienes sobrevivían. El trauma de presenciar la muerte de seres queridos o la destrucción de su hogar acompañó a muchas durante el resto de sus vidas. Sin embargo, una vez superado ese momento inicial, comenzaba una etapa distinta, menos visible pero igualmente intensa: la adaptación forzada. El pueblo comanche era conocido por su movilidad y su dominio ecuestre en las grandes llanuras. La vida giraba en torno al caballo, la caza del bisonte y la organización flexible de bandas familiares. Para una mujer proveniente de un entorno agrícola sedentario, acostumbrada a casas permanentes y estructuras sociales rígidas, el traslado constante y la vida en tipis representaban un cambio radical. Aprender a montar, a desmontar campamentos con rapidez y a participar en tareas colectivas se convertía en una cuestión de supervivencia. Algunas mujeres fueron distribuidas entre familias que necesitaban reemplazar a miembros fallecidos por enfermedades o conflictos. En ese contexto, la adopción tenía un sentido simbólico y práctico. Si lograban integrarse, podían llegar a ocupar un lugar estable dentro del grupo. Otras, sin embargo, permanecieron en situaciones de mayor vulnerabilidad, dependiendo del carácter de quienes las rodeaban y de la posición social de sus captores. Uno de los aspectos más complejos fue el de las relaciones afectivas. Existen testimonios que hablan de matrimonios forzados, especialmente en el caso de mujeres jóvenes. También hay relatos de uniones que, con el tiempo, evolucionaron hacia vínculos más estables o incluso afectuosos. La interpretación de estas relaciones exige cautela. El consentimiento, entendido desde una perspectiva contemporánea, no siempre puede aplicarse de forma directa a contextos históricos y culturales tan distintos. La maternidad añadió otra capa de dificultad. Las mujeres que tuvieron hijos durante el cautiverio enfrentaron dilemas dolorosos y surgía la posibilidad de rescate. Regresar a su sociedad de origen podía significar abandonar a sus hijos, quienes eran considerados parte de la tribu comanche.
Algunas optaron por quedarse por ese motivo, otras regresaron con un vacío imposible de llenar. Estas decisiones, marcadas por el amor y la desesperación, fueron frecuentemente malinterpretadas por quienes no comprendían la magnitud del conflicto interior. Cuando finalmente se negociaban rescates, la escena del retorno no siempre era triunfal. Las mujeres que volvían eran examinadas con sospecha. Se esperaba de ellas un relato que confirmara los temores y prejuicios de la sociedad fronteriza. En ocasiones, sus testimonios fueron utilizados para promover campañas militares más agresivas contra las tribus indígenas. Su dolor se convirtió en herramienta política. Además, la reintegración no era sencilla. Después de años viviendo bajo otras normas, muchas habían cambiado costumbres, idioma y hasta la forma de pensar. Algunas rechazaban la ropa occidental, preferían la alimentación o el estilo de vida aprendido en las llanuras. Esto generaba incomodidad en comunidades que valoraban la homogeneidad cultural. La sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo era una herida silenciosa que pocas veces quedó registrada en documentos oficiales. Por otro lado, también hubo casos en los que mujeres cautivas desarrollaron una identidad híbrida. Actuaron como intermediarias culturales, traductoras o mediadoras en negociaciones entre autoridades estadounidenses y líderes comanches. Su conocimiento de ambos mundos les otorgó un papel singular, aunque raramente reconocido en la historiografía tradicional. Es importante situar estos hechos en el contexto más amplio de la expansión territorial estadounidense y la presión constante sobre las naciones indígenas. Las incursiones y capturas formaban parte de un ciclo de violencia que incluía represalias militares, desplazamientos forzados y tratados incumplidos. El sufrimiento no fue exclusivo de un solo lado, las comunidades comanches también enfrentaron epidemias, pérdida de territorio y destrucción de su modo de vida. Con el confinamiento en reservas hacia finales del siglo XIX, la estructura social comanche cambió de manera drástica. Para las mujeres que habían sido cautivas y permanecieron con la tribu, esta etapa significó otra transformación profunda. La transición de la vida nómada a la dependencia de raciones gubernamentales alteró dinámicas familiares y económicas. Nuevamente, tuvieron que adaptarse. Hoy, los estudios académicos intentan reconstruir estas historias con mayor equilibrio, consultando archivos militares, diarios personales, tradiciones orales y registros indígenas. La intención no es romantizar el cautiverio ni minimizar el dolor, sino comprenderlo en toda su complejidad. Cada experiencia fue única, moldeada por factores como la edad al momento de la captura, la personalidad, el grupo específico y la duración del cautiverio. Más allá de la historia oficial, el dolor oculto de estas mujeres revela la fragilidad de las fronteras culturales y la capacidad humana de adaptación en circunstancias extremas. Sus vidas desafían categorías simples de víctima o traidora, de salvaje o civilizada. Fueron mujeres enfrentadas a decisiones imposibles, obligadas a reconstruirse en medio de un conflicto que transformó para siempre el paisaje y las identidades de Norteamérica. Recordarlas implica aceptar que la historia no es un relato lineal de buenos y malos, sino un entramado de experiencias humanas marcadas por el miedo, la resiliencia, la pérdida y, en ocasiones, inesperados lazos de pertenencia.